comienzos del siglo XX, los cerros orientales no tenían la apariencia que hoy en día tienen. Buena parte de ellos estaba construido y esto ofrecía un problema para la gente que vivía en el resto de la ciudad, en particular para construir el nuevo Paseo de Bolívar, que se edificó, se trazó sobre el antiguo Paseo de Agua Nueva, que se remontaba a la colonia. Se tomó la decisión de reubicar a las familias que vivían al lado y lado de este nuevo paseo urbano y con este fin se construyó el barrio El Centenario, cuya construcción coincidió con la celebración de los 400 años de la fundación de esta ciudad. El barrio Centenario es el protagonista de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Cultura Capital. Para conocer un poco más sobre el barrio del Centenario y en particular sobre la vida de Karl Brunner, el arquitecto austriaco que estuvo detrás de su trazado, iré a visitar a Fernando Cortés, quien es urbanista, arquitecto y profesor de la Universidad Nacional. Fernando, ¿por qué no nos cuentas quién era Karl Brunner? Sí, Karl Brunner fue un ingeniero arquitecto de la Escuela de Ingeniería de Viena. Se forma y luego es traído por López en la formación del Estado colombiano para crear lo que se llamaba las obras públicas y fundamentalmente también para instituir o instruir en lo que es el urbanismo, la construcción de las obras públicas de la ciudad, lo público. Es el primer profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la materia de urbanismo. No había urbanismo hasta entonces. No existía, esa palabra no existía. Y él comienza desde la universidad a determinar qué son los componentes y la materia y lo específico del urbanismo, diferente de la ingeniería y diferente de la arquitectura. ¿Y cómo termina involucrado en proyectos de vivienda obrera en Bogotá? Él se preocupa mucho de los cerros de la ciudad. Observa que en los cerros en esa época ya había una serie de invasiones. Alrededor de eso propone construir unos barrios para decir que la ciudad no tenía proyectos de vivienda obrera. Y para reubicar, me imagino, a estas personas también que sacaban de ahí. Sí, correcto, para relocalizarlos, y ahí comienza a trabajar en la vivienda obrera. Y ahí termina involucrado entonces en la construcción del barrio del Centenario. Entra en el barrio del Centenario a proponer un modelo. Piensa que lo fundamental es otorgar un entorno verde con arborizaciones, diferente a los barrios que uno ve producidos hoy en día, donde lo fundamental son gallineros, cajitas donde no aparece ningún árbol, no hay espacios para sembrar, etc. Generalmente uno cuando ve una vivienda obrera, esta es la calle y este es el frente del lote y aquí está la casa, las casas y aquí es el patio trasero donde se va desarrollando la casa. Como alternativa dice, hagamos un tipo de casa, este es el lote, donde en cambio de ponerla al frente, la ponemos al fondo la casa. Toda la parte delantera es un jardín y esta casa se puede unir en su forma a la otra casa y a 4 casas. Y al estar pegada a la otra casa, pues se ve como si el señor vive en una casa grandísima. Y eso le da valor y sentido a la vivienda. Estas eran las unidades del barrio Centenario, donde había 1, 2, 3, 4 predios con 4 casas, aquí lo mismo, y unidas por un sistema de calles. Él pensó fundamentalmente que lo esencial eran los espacios anexos a la vía, entonces era un espacio arborizado, un andén, el antejardín, y aquí venía la vía, vías pequeñas. Un sentido de la calle arborizada que ofrece un marco paisajístico adecuado y un sentido de agrupación de la vivienda dentro de un concepto de ciudad-jardín. Lo que está en rojo son las propuestas que hizo Brunner en la ciudad. La Caracas fue una expansión o una unión que planteó Brunner con las villas de Chapinero, que eran las villas de descanso. En la parte central puso un paseo donde la ciudad la gente se montaba a caballo y hacía un paseo a caballo por la Caracas, por una vía toda arborizada. Acompañado a su labor académica, pensaba que era muy importante decir cuáles eran los principios y componentes de ese nuevo oficio que se llama el urbanismo y escribió un texto, 2 tomos del manual de urbanismo. Decía que la vivienda es la esencia y si uno quiere construir ciudad en el sentido del término, tenía que dedicarse a la vivienda como proyecto y a la vivienda popular. Fernando, muchas gracias y ahora continuamos con nuestro recorrido a través del barrio Centenario. Cuando
se construyó el barrio Centenario, se encontraba en el límite entre el campo y la ciudad. En el límite entre la literatura y el periodismo se encuentran 20 crónicas de la periodista argentina Leila Guerriero, que acaban de ser publicadas. Conozcan a la autora en las siguientes 4 preguntas. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bueno, yo empecé a hacer periodismo de una forma muy extraña, digamos que empecé como entrando un poco por la ventana. Y entonces a los 17 años, como todas las hijas de clase media normal, me fui de la ciudad de Junín a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Pero estudié una cosa que no tenía en absoluto que ver con el periodismo. Yo estudié una carrera una carrera absurda que se llama licenciatura en turismo, que nadie debería estudiar, periodismo tampoco, por cierto. Bueno, cuando me recibí me di cuenta que estaba del lado equivocado del mostrador. Yo quería viajar y no venderles pasajes a la India a un montón de gente a la que... Así que renuncié a mi trabajo porque o iba a tener una úlcera por envidia profunda o iba a terminar frustrada. Entonces se me ocurrió pensar por primera vez en la posibilidad de dejar un texto de ficción en un periódico. Llevé este texto a un periódico que se llama Página 12, que tenía en ese momento un suplemento de verano que se llamaba Verano 12, con la esperanza de que me publicaran el textito allí donde salían textos de grandes escritores mezclados con ignotos absolutos como yo. El punto es que con tan buena suerte que el suplemento ya no salía más. Entonces el recepcionista de Página 12 me dijo, ¿por qué no lo dejas a nombre de Jorge Lanata? Para mí Lanata era uno de los periodistas que yo más admiraba en la Argentina y la verdad es que sentía que le estaba dirigiendo el sobre a un prócer. Bueno, el caso es que 3 días después Lanata publicó el relatito este en la contraportada del diario, donde publicaban Juan Gelman, Osvaldo Soriano, gente bastante más prestigiosa que yo, que era nadie de ningún lugar. Y 6 meses después él me ofreció un trabajo como redactora en Página 30, que era la revista de Página 12. Y ahí entré y nunca más salí. Bueno, Frutos Extraños es una antología de crónicas propias. El libro incluye crónicas y perfiles, después hay una serie de ensayos un tanto insolentes, digamos, con los que yo en una época me divertía mucho. Ahora ya no tanto, pero sentí que algunos tenían que estar en el libro. Luego algunos textos sobre el periodismo, algunas reflexiones con las que estuve engañando unos cuantos atentos participantes de las conferencias en diversos festivales y conferencias de acá y de otros países. Y finalmente hay una cosita que se llama Coda, que es un texto, como el resumen un poquito de todo el concepto del libro, ¿no? Que es un poco tomar el periodismo no como cosa que está como completamente alejada de cualquier posibilidad creativa, sino que el periodismo también es una forma, cuando está bien hecho, para mí es una forma del arte. Es el más literario de los géneros periodísticos, si queremos. Es, antes que nada, periodismo. Es una historia como mucho más musculosa que cualquier otro texto periodístico. Por un lado es lo opuesto de la noticia. Cualquiera de las crónicas que están en Frutos Extraños o cualquier otro libro de crónicas se puede leer ahora y se puede leer dentro de 10 años sin que el paso del tiempo o la muerte del protagonista o la desaparición del hecho afecte, no perece, digamos, es algo como no perecedero, qué expresión espantosa, pero bueno, parece un yogur. Creo además que es el más exigente de los géneros periodísticos en el sentido de que es el reino del cómo. O sea, más que el qué en la crónica, lo que importa es el cómo lo vas a contar. Yo creo que el buen periodismo gráfico es en principio el que a mí me gusta leer. Yo no soy muy lectora de periódicos y de revistas también. Lo que me pasa últimamente con los periódicos es que cada vez encuentro cosas como menos interesantes o prosas menos interesantes. Las voy encontrando como en huequitos, en pequeños nichos cada vez más especializados. Creo que se trata simplemente de contar buenas historias y más que eso de contarlas bien. Es tan sencillo como eso, no hay más truco. Antes de continuar con el recorrido, una pausa para que se programen con nuestra agenda de Cultura Capital.